Amigos televidentes, estamos de retorno para continuar con más información aquí en Telesystem Noticias, la verdad bien informada. Estamos en nuestros estudios con el contador público colegiado Samuel Mejía Ruiz para hablar sobre estos temas que se ha ahondado mucho en las últimas semanas sobre el cambio de la constitución política en el Perú y sobre todo que el presidente también ha presentado un proyecto para un referéndum, para que esto se someta a un referéndum si es que la población quiere o no cambiar la constitución política de nuestro país. Contador, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Telesystem Noticias. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad para poder explicar y dar nuestro punto de vista respecto a este tema. Bueno, doctor, estas últimas semanas se ha hablado mucho sobre el cambio de la constitución política en el Perú. ¿Qué se tiene que hacer para cambiar o no la constitución o modificar la constitución política en nuestro país? A ver, nosotros como profesionales de la contabilidad que tenemos mucha relación directa con los aspectos laborales, los aspectos de los negocios, las empresas y en general con el tema de la propiedad y las inversiones en el país, ¿no? Que son lo que generan empleo, creemos que toda norma puede ir modificándose en el tiempo, ¿no? Pero nosotros creemos en una modificación parcial. Que no se cambie la constitución en sí. Claro, que no se cambie la constitución de manera total y que en el camino se vaya pues modificando y adecuando cada artículo, cada párrafo de la Constitución conforme a las nuevas realidades que se dan. Pero no estamos de acuerdo bajo ningún contexto el cambio radical de la Constitución, ¿no? Y menos la forma como lo están proponiendo ahora, ¿no? Claro, esta Constitución precisamente fue cambiada por Alberto Fujimori porque regía la Constitución de 1979. Vino Fujimori y se cambió, se modificó en conclusión la Constitución política. Algunos están hablando que se ha modificado de acuerdo a las empresas, a los monopolios, oligopolios. Eso queremos que nos explique. Claro, bueno, nosotros creemos en los que están difundiendo ahorita o pidiendo, que es básicamente los miembros de Perú Libre y algunas otras políticos o personalidades que son del grupo de izquierda, digamos, en general lo piden porque desconocen el contenido de la Constitución. En principio, la Constitución del 93 no se hizo como muchos hacen creer, ¿no? Dicen, no, lo escribió Fujimori. Dice, no fue así. Hubo un Congreso Constituyente, convocado después del golpe del 5 de abril, en la cual participaron todos los partidos políticos. El único partido que no participó en ese Congreso Constituyente fue el APRA, pero participaron todos los demás, de derecha, de izquierda y de centro, independientes, etcétera, ¿no? Y además contó con al asesoramiento de los mejores letrados de esa época, profesionales en derecho, constitucionalistas, que creo que ninguna personalidad destacada estuvo excepto de participar en los grupos de asesoramiento, ¿no? Y finalmente se sometió a un referéndum la aprobación de la Constitución. Yo recuerdo en esa época, yo era cachimbo en la universidad, y parte de las preguntas que se debatían ahí en las fiestas de cachimbo tenían que ver con el Congreso Constituyente, los artículos de la Constitución, y por qué sí, por qué no, etcétera, ¿no? Entonces fue ampliamente debatida, ampliamente expuesta, y en ningún artículo de la Constitución refiere o favorece a un sector, bajo ningún pretexto. En el régimen económico, por ejemplo, hay un artículo que refiere que el Estado promueve y apoya a las pequeñas empresas, los pequeños negocios. Y eso es cierto, porque existe, por ejemplo, el decreto legislativo 1086, que ha sido creado para beneficiar a las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo lo beneficia? Reduciendo la tasa de impuesto a la renta o favoreciendo, formalizando de que no se paguen todos los beneficios sociales a los trabajadores cuando eres una empresa pequeñita, ¿no? Que no supera las 150 UIT o hasta 1700 UIT, etcétera, ¿no? Y a medida que vas ganando más, vendiendo más, ya pasas a otro régimen porque ya creciste, ¿no? Entonces, doctor, desde su perspectiva, ¿qué es lo que se debe en este caso si usted dice que se tiene que modificar paulatinamente la Constitución? ¿Qué es lo que se debe modificar en este caso? Por ejemplo, un tema que es importante, a pesar que está en la Constitución, pero de repente no está tan preciso, ¿no? Tiene que ver con los alcances de Indecopi, ¿no? La defensa de los consumidores, digamos, tenemos una serie pues, de derechos y además algunas empresas, algunos productos no cumplen con ciertos requisitos, ¿no? Se genera siempre un marco de abuso, digamos, de algunas empresas, no de todas. Entonces ahí de repente tener más atribuciones Indecopi para que pueda actuar con mayor firmeza. El otro tema es también fortalecer las entidades de control, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Contraloría. Nosotros como contadores sabemos que en una empresa un contador puede hacer su trabajo, pero para saber si está bien o mal, vienen las auditorías, ¿no? En el gobierno, en el sector público, equivale a la Contraloría General de la República, ¿no? Si la Contraloría tuviese más atribuciones, como se le quiso dar en el Congreso anterior, para que tuviese sanciones administrativas directas e inmediatas, pues muchos actos de corrupción
terminarían en su primera etapa y no se profundizarían, ¿no? Entonces, fortalecer la Contraloría sería un tema importante si es que se le da también un marco constitucional ahí, ¿no? Entonces, esas partecitas pueden analizarse, estudiarse y modificarse en lo que corresponda, ¿no? Ahora, el presidente ya ha presentado en este caso el proyecto para que se debate en el Congreso sobre la reforma, el tema de la Constitución Política del Perú. ¿Usted cree que el Congreso va a aprobar para que se someta a una asamblea constituyente? Bueno, nosotros creemos que eso no va a proceder, porque, bueno, ya se ven las tendencias a través de las entrevistas, las discusiones que se dan. Sin embargo, eso no va a calmar el ambiente político, ¿no? O sea, el ambiente político quizás se ponga más tenso aún, ¿no? Porque si el Congreso dice no, probablemente el Partido Perú Libre y el gobierno tomen otros caminos, otras decisiones, otras alternativas, ¿no? Entonces vamos a estar en permanente zozobra, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? Todo eso afecta el tema económico, porque a partir de ahorita ningún empresario serio, nacional o extranjero, va a querer invertir algo más porque no sabe cuál va a ser el futuro del Estado de Derecho en el Perú, ¿no? Porque la Constitución, que la tengo acá, es la que rige pues toda la parte, digamos, del Estado de Derecho en el Perú. Lógicamente. Sobre esto, debajo de esto están todas las normas. Entonces, si cambiamos esto o intentamos jugar con esto, pues estamos diciéndole al empresario, quiero cambiarte las reglas de juego, no sé qué va a pasar y nadie va a querer invertir. Pero muchas veces la empresa privada siempre ha abusado, en ese caso de los peruanos. Si bien es cierto, nosotros exportamos papa, exportamos la palta, exportamos la leche y nos venden más caro que lo que vende el productor. Claro. Si un litro de leche se vende a $1, usted se va a comprar una leche Gloria y le venden a cuánto el tarro, a 5 soles. Bueno, respecto a este tema, doctor, hoy se ha pronunciado el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas de la CUNAR, el señor Santos Saavedra Vázquez, ha manifestado que si el Congreso de la República rechaza el proyecto de la nueva Constitución Política del Perú, el pueblo hará todo lo posible para que esta demanda ciudadana se cumpla. Claro, pero a ver, estamos yendo a extremos, ¿no? Mire, en principio, hablar ya de eso, estamos hablando pues ya de repente de levantamientos y cosas por el estilo. Pero hay cosas que son incongruentes en el mensaje de Perú Libre, ¿no? En general me refiero, incluyendo acá los paisanos amigos que también salen a hablar de eso en la radio, todo, la mayor parte con el conocimiento pleno de la Constitución, y se lo digo con toda claridad. A ver, decir que las empresas abusan de los consumidores, etcétera, no se puede negar, pero es que eso no es la generalidad. Existen también personas que abusan de otras personas. También hay empresas que abusan de las condiciones. Que la Constitución favorece a los monopolios, mentira. El artículo 61 habla totalmente de que están prohibidos inclusive la concertación de precios. ¿Qué cosa falla? En general, no falla la ley. Lo que falla son las personas que ocupan un cargo público, una función pública, que no cumplen a cabalidad sus funciones. Por ejemplo, si una empresa concerta precios con otra, hace poco salió una sanción que aplicaron a un grupo de empresas, entonces Indecopi tiene que estar ahí, sancionar como corresponde. Entonces, para eso no necesito cambiar la ley, porque ya lo dice. Lo que tengo que hacer es que actúen, que las entidades conducidas por profesionales de primer nivel, preparados y bien formados, pues conduzcan las instituciones y cumplan las funciones que tienen conforme a sus normas, ¿no? Entonces, y eso puede aplicarlo usted al sector educación, a salud, etcétera, etcétera. Pues como eso no funciona, la gente entiende que la Constitución está mal. Pero no es así. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a nivel educativo, desde la pandemia hasta este año, 2 años, no se han preparado los centros educativos para recibir a los niños ahora, 2 años? ¿Qué hicieron? Nada. ¿Eso depende de la Constitución? No, depende de quienes dirigen el Ministerio de Educación y de los directores de las UGELes y de los directores de cada centro educativo, ¿no? Claro, pero se dice que con la Constitución del 93 se ha eliminado 71 derechos que estaban consagrados en la Constitución del 79. A ver, probablemente, dependiendo a qué le llamen derecho, ¿no? Por ejemplo, muchos también pelean por el tema de las empresas públicas, ¿no? Lógicamente. Acusan a la Constitución, dicen, no, el gobierno, la Constitución entregó las empresas. Yo le pongo un ejemplo ahí. Si algunos creen que tener una empresa pública es un derecho de los ciudadanos. Cualquier persona que tenga un negocio y no le rinde, y todos los meses hay que estar poniéndole dinero y dinero y dinero para cubrir sus gastos, ese negocio no va a durar mucho, ¿no? Va a quebrar siempre. Y usted como dueño del negocio va a decidir venderlo en vez de conservarlo. Eso es lo que pasó con las empresas públicas peruanas. Las 228 empresas que existió antes del 93, todas fueron empresas parásitos.
porque consumían ingentes cantidades de recursos del Estado, de los impuestos de los contribuyentes, se consumieron todos los ahorros internacionales, pero ninguno era rentable. Pero con la Constitución del 93, si no mal recuerdo, se privatizó muchas empresas en nuestro país. Existían un promedio de 228 empresas públicas, ¿no? Sí. Aeroperú, Petroperú. ¿Se privatizó? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Telefónica del Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Entel Perú era en ese momento, ¿no? Entel Perú. Petroperú sigue siendo pública. Y mire usted que hace poco sacó un comunicado. No vamos a repartir utilidades, porque no las ha habido este año. Pero todas las empresas privadas, como las minerías, Telefónica, etcétera, están repartiendo utilidades. Y encima pagan impuestos al Estado, millones de impuestos. El problema es que no se administra bien ese dinero. No se invierte bien ese dinero. Exacto. Miren, en el Perú, ahorita, y es un ejemplo también, por ejemplo, para Chota, en la época del doctor Sánchez Arrascue, yo era todavía estudiante de secundaria, él hizo muchas obras en Chota, ¿no? Pero con muy poco presupuesto. Ahora hay muchísimo más dinero, incluyendo el canon minero, pero no se hacen las obras. El problema no es el dinero, el problema no es la ley, el problema es la gestión. ¿Y quiénes hacen la gestión? Los funcionarios públicos. Eso quiere decir que en este caso hay funcionarios que no están de acorde, no están a la altura de una provincia o un departamento. Por supuesto, no están acorde desde que uno postula a veces a ser alcalde, gobernador regional o inclusive hasta la presidencia nacional, ¿no? Y el segundo problema, que quizás eso sea hasta cierto punto natural, ¿no? Porque uno no está preparado para todo en la vida, pero lo primero que debe hacer un funcionario público desde un alcalde es rodearse de personas preparadas, ¿no? Por ejemplo, un buen gerente municipal que tenga experiencia. Pero ¿qué pasa en el 99% de entidades? Ganas una elección y lo primero que haces es llamar a tus amigos o a quienes te apoyaron en la campaña, sin importar el currículo, la experiencia. Entonces lo que quiero dejar claro aquí a la ciudadanía es que el gran problema de nuestro país no es la ley, no es el dinero. No es la Constitución. Es la gestión. ¿Cómo administro el dinero? Que proviene ahora millones de millones en tema de impuestos que pagan todas las empresas, y también hay algunas pues que no pagan o que demoran o que etcétera, y que también acusan a la Constitución de eso, ¿no? Que no tiene nada que ver ahí la Constitución. Entonces el problema es gestión, y la gestión necesita dos cosas, ¿no? Necesita personas capaces para conducir, preparadas, y un marco legal apropiado, pero no de la Constitución, sino de decretos supremos, resoluciones, directivas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los municipios se manejan con resoluciones de alcaldía, etcétera, ¿no? Entonces, doctor, en este caso, sobre la propuesta que está presentando el presidente de Pedro Castillo sobre someter a un referéndum el tema de la Constitución, desde su perspectiva, sin salir mucho del tema, ¿cómo ve el trabajo tanto del legislativo como del ejecutivo? Bueno, a ver, siendo objetivos, ambos están con un trabajo, digamos, deficiente. Pero para nosotros... Ojo, sabiendo que la aprobación del Congreso es mucho mayor a la que el presidente Castillo. La desaprobación. La desaprobación. Ya, claro, pero ahí tiene su explicación, mire. Primero, ambos están mal, ¿ya? ¿De acuerdo? Y le voy a explicar. El Congreso a nivel mundial nunca es popular. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene tres funciones. Fiscalizar. Exacto. Dígame usted, ¿a quién le gusta que le fiscalicen? Casi a nadie. Aquí en el Perú a nadie. A nadie, ¿no es cierto? Entonces siempre no has visto. Segundo, legislar, o sea, hacer leyes. ¿A quién le gusta que le hagan leyes? Porque hacer leyes significa controlar algo. Tampoco es popular. Y tercero, representación. Pero hacer representación con manos vacías. Porque voy a mi ciudad, a mis vecinos, recojo sus demandas, pero no puedo ejecutar nada. Entonces, tampoco es popular. Por lo tanto, ningún congreso en el mundo es popular. Siempre son mal vistos, ¿no? Ahora, más que otros. Claro, mucha de la población indica que se debe convocar a nuevas elecciones. Claro. Deben irse todos en conclusión. Ya, y le explico esto, ¿no? En cambio, el Ejecutivo para nosotros es el principal responsable, digamos, de los males. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene todo el poder en sus manos. Tiene todo el dinero del Estado, en los presupuestos, ¿no? Tiene todas las instituciones del Poder Ejecutivo a nivel nacional, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos municipales, etcétera, etcétera. Pero no ejecutan. Ahí viene el problema por ejemplo, Cajamarca. 40-50% de presupuesto ejecutado y el resto devuelto, perjudicado a la población. Pero lo que pasa es que el Perú está en una incertidumbre, porque es que lo que pasa es que se cambia gabinetes, no le gusta al Congreso, se tiene que cambiar nuevamente ministros, y entonces eso crea una inestabilidad, sobre todo en nuestro país. Pero ¿quién pone el ministro? El presidente. Pero si sabiendo con su hoja de vida que es totalmente obviamente, sí, con delitos, lógicamente. Pero yo comparo a Jude Simon,
que si mal no me equivoco era gobernador de Lambayeque, Sí. y tuvo muchos antecedentes y fue ministro en la época de Alan García. Claro. Ya, Y aún decimos, incluso fue prisión, estuvo en prisión por tema de terrorismo, y luego fue amnistiado. pero nunca fue cuestionado. Claro, en su momento yo recuerdo que sí lo cuestionaron, pero no al nivel que se cuestiona ahorita. O sea, no al nivel extremo, Exacto. porque ojo que ya vamos por de este cambios ya de 4 gabinetes, y entonces eso crea una inestabilidad. Incluso las mismas autoridades locales dicen "Es que yo no puedo gestionar porque un día está un ministro y al día siguiente ya se cambia". Entonces eso crea una inestabilidad y sobre todo la inestabilidad no solamente lo crea el Ejecutivo, sino está también el Legislativo. Claro, por eso le digo, hay que reposar con partida, pero hay que ser bien, digamos, estar bien centrados en que los ministros los elige el presidente. Y nosotros, por ejemplo, en la práctica contable, es el día a día. Estamos trabajando, haciendo nuestra contabilidad, gerenciando una empresa, y ahí atrás, pegado, tenemos al Contralor Interno, o la auditoría interna o la auditoría externa. Entonces, ser supervisados, en este caso por el Congreso, ser controlados, pero es parte del juego democrático. Quien quiera asumir una alcaldía, una gobernación regional o la presidencia, tiene que saber y sentirse capaz de que al frente va a tener el Congreso, que lo va a controlar, la Contraloría, la Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, es mayor esfuerzo que haga bien las cosas. Caso contrario, por lo tanto, el Congreso no tendría también mucho que hacer. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? Cuando pusieron a la señora Betsy Chávez como ministra de Trabajo, nadie lo criticó porque tiene un perfil bastante bueno, pero a su antecesor pues lo demolieron, ¿no? Claro, pero igual forma a Aníbal Torres. Exacto. Este caso no tiene ningún antecedente, pero lo que no gusta al Congreso, y no es porque yo sea de Perú Libre, no, nada de eso, sino lo califican como ser un tipo, si lo llamamos así, déspota, que se va con todo y que habla Claro. de Hitler y todas esas cosas, ¿no? El problema de nuestro paisano Aníbal Torres, por eso que yo en un video por Facebook le invité a que regrese a su casa y le recibíamos con cuyas si renunciaba. El problema de él es que en un ambiente político, miren, en el país, los partidos son solamente para ganar una elección, pero ganada la elección es presidente de todos, de los que votaron y de los que no votaron, y sobre todo de los que no votaron, porque hay que convencer a los que eligieron bien por mí, ¿no? Sin embargo, el primer ministro lo que hace es confrontar con el resto. Claro. O sea, tiene un discurso muy confrontacional, muy antagónico, y un líder nacional no puede actuar de esa manera. Tiene que actuar de manera más política, más diplomática, para que una a todas las fuerzas, a todas las gentes, y pueda conducir el país. Yo le cuento, mire, una anécdota que va a ser muy interesante. Nelson Mandela, a quien mucha gente a veces admira, a pesar de sus antecedentes que tuvo, ¿no? Pero después se reivindicó. Cuando gana la elección, él fue a la plaza a dar su discurso, ¿no?, de agradecimiento. Mucha de la gente se fue con sus hachas y sus machetes ahí, esperando la orden de él, su líder, para atacar a los blancos que los habían oprimido durante años, ¿no? Pero Nelson Mandela dijo: ustedes me han elegido y yo soy su líder, permítame conducirlos, y lo primero que debemos hacer, hachas y machetes al mar. Y la gente lo siguió, y años después Sudáfrica hasta organizó un mundial. Pero aquí el primer ministro es confrontacional, genera polémica constante, ¿no? Entonces así no se puede hacer política, ¿no? Eso quiere decir que no hay un liderazgo, en este caso por parte del presidente. Lógicamente, porque si el presidente llama a sus ministros y dicta su política central de unidad nacional, ¿no?, de aplicar más diplomacia antes que peleas callejeras, lógicamente tienen que comportarse a la altura, pero ahí no hay liderazgo del presidente, ¿no? Y eso se notó desde los primeros gabinetes, cuando sus exministros, que hoy están ya fuera, pues mencionan que él no conducía ni una sesión de ministros. Pero eso para nosotros, por ejemplo, que no votamos por él, era lógico de esperar, ¿no? Porque si no tienes liderazgo, no tienes formación, no puedes conducir un país, sobre todo, ¿no?, que es muy complejo, y el Perú es demasiado complejo comparado a otros países, ¿no? Lógicamente. Doctor Samuel, ha sido usted muy amable, gracias por aceptar nuestra invitación, sobre todo para aclarar los puntos del tema de la constitución política en nuestro país, y habrá más tiempo sobre todo para hablar de más temas que viene sucediendo en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Yo solamente un mensajito, un segundo le quito. Yo invoco por favor a la población que, si desean apoyar el cambio de la Constitución, y a los que también lo defienden como nosotros, leamos la Constitución, revisemos lo que contiene y saquemos conclusiones, pero no nos dejemos llevar por lo que uno u otro dice. Analicemos, revisemos, comparemos con los hechos actuales y podemos sacar una conclusión objetiva, ¿no?, para luego tomar decisiones. Nada mejor que estar bien informados para decidir sobre algo. Gracias. Doctor Samuel, muchas gracias, muy amable.